Hola chicos, en esta primera parte voy a explicar la diferencia entre ley de senos y ley de cosenos y en qué casos se utiliza una y otra. Comenzamos. Ya hablamos anteriormente de la ley de senos, que establece la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo que no es rectángulo. La ley de senos, si ustedes lo recuerdan, se escribía algo parecido a A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C. La ley de cosenos tiene una fórmula diferente. Esta fórmula se parece un poquito al teorema de Pitágoras en un inicio, suponiendo, por ejemplo, que vamos a encontrar el ángulo A, escribiríamos así, A cuadrada, perdón, el lado A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. La fórmula, para que lo vayas comprendiendo un poquito, es el lado que va a sacar es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble del producto de los lados que estamos sumando. En este caso, si yo tengo aquí una A cuadrada, voy a multiplicar el doble de BC por el coseno de A. Esta es la fórmula que tiene que ver con la ley de cosenos. Ambas figuras, ambas leyes aplican a tipos de triángulos oblicuángulos. Estos triángulos son los que no tienen un ángulo de 90 grados. O sea, son los que tienen ángulos ya sea agudos, como una figura así por el estilo, o aquel triángulo que tiene algún ángulo obtuso. Ambos casos son considerados oblicuángulos. Muy bien. ¿Cuándo vas a utilizar una y cuándo vas a utilizar la otra? Las vas a utilizar dependiendo de la información que te dé la figura. Por ejemplo, vamos a poner dos casos, el caso 1 y el caso 2. En el primer caso voy a tener un triángulo que voy a dibujar negro y voy a marcar los ángulos A, B y C y sus lados A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y voy a tener un segundo triángulo que también voy a marcar con A, B y C y también A, B y C minúscula. Pero en uno de ellos voy a encontrar la información de un ángulo. En este caso voy a darte la información del ángulo A, que voy a suponer que mide 30 grados. El lado A minúscula, que vamos a decir que mide 5 centímetros. Y el lado B minúscula, que vamos a decir que vale 7 centímetros. Y te voy a preguntar, o te voy a pedir que calcules B mayúscula. En la siguiente figura te voy a dar la información del ángulo A, que vamos a suponer que vale 40 grados, 45 grados. Te voy a dar el ángulo B, el lado B y el lado C. Vamos a suponer que mide 8 centímetros y mide 10 centímetros. Y aquí te voy a pedir que calcules el A minúscula, el lado A. Ok. ¿Cómo vas a saber tú cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra? Dependiendo de la información que te den. Por ejemplo, la ley de senos se va a utilizar cuando a ti te den un ángulo y también el lado opuesto, ya sea el ángulo A con A o que te den el ángulo B y el lado B o el ángulo C y el lado C. Siempre que te den un ángulo y el lado opuesto, el lado que está enfrente, siempre podrás usar la ley de senos. La ley de cosenos la puedes utilizar en dos casos. El primero de ellos, cuando te den un ángulo y los lados que lo forman. Es decir, que te den dos lados y el ángulo que se forma en el vértice. O
cuando te den los 3 lados de la figura y ningún ángulo. En estos dos casos vas a poder utilizar la ley de senos. Mira, de estos dos ejemplos, del caso 1 y el caso 2, vamos a especificar en cuál se utilizaría cuál, la ley de senos o la ley de cosenos. En el primer ejemplo tengo ángulo A, lado A minúscula y el lado B minúscula. Como aquí tengo un ángulo y el lado que está enfrente de él, se cumple esta condición de tener un ángulo y el lado que está frente a él. Por lo tanto, en este ejercicio, para resolverlo, yo puedo usar la ley de senos. No lo voy a resolver, solamente estoy diciéndote cuándo puedes utilizarla. Ahora, en el caso 2, vamos a ver que yo tengo el ángulo A, que es el que me dan aquí, y los segmentos B y C. Es decir, son los elementos, los ángulos, perdón, los que forman al lado del ángulo A, que sería cumplir como la condición que está aquí arriba. Dos lados y el ángulo que está en medio. Los dos lados, B y C, y el ángulo que está en medio, el ángulo A. Siempre que se cumpla esta condición, la utilizaremos, podremos resolverla utilizando la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, en resumen, la ley de senos la puedes usar siempre que conozcas un ángulo y el lado que está enfrente. La ley de cosenos la puedes usar siempre que conozcas dos lados y el ángulo que lo forma, o que conozcas los tres lados y ningún ángulo.